Este canal en los últimos meses se ha caracterizado por hacer biografías de jugadores de fútbol lejanos, de aquella Argentina lejana en el tiempo, de aquellos cracks formados en baldíos o potreros, trabajando de niños por las circunstancias de la vida y soñando alguna vez quizás con ser parte de alguno de los clubes más importantes de la Argentina. Y anteriormente hablamos de la vida del Charro Moreno, de Omar Corbata, de Arsenio Erico, del Pato Pastoriza, Herminio Mazantonio, el Lobo Carrascosa, de Alberto Galateo o el mismísimo Vasco Langra. Pero esta vez vamos a seguir con las biografías deportivas, pero no de un futbolista, sino del otro deporte rey que tuvo la Argentina por más de 70 años y que hoy ya es casi nula la pasión de multitudes que tuvo este deporte en una época. Y hablamos del boxeo y la historia particular detrás de un tremendo personaje popular como lo fue Justo Suárez, el famoso Torito de Mataderos. ¿Querés saber sus peleas, su fama, su vida y su trágico final a una edad muy joven? Seguí mirando el video entonces y te enterarás de su vida. Dale. Justo Antonio Suárez nació en Buenos Aires el 9 de enero de 1909, del matrimonio entre don Martín Suárez y doña Luisa María Catalina Esbárbaro. El pequeño Justo fue el 15º hijo de 25 hermanos que tuvo en su vida. Una locura lo que eran esa familia, ¿no? Y claro, si vos me seguís desde las otras biografías anteriores, sabrás que matrimonios de 5 hijos promedio enviaban a los niños a trabajar para llevar un peso más a la casa. Imagínate acá que eran 25 pibes. Casi en promedio, durante 25 años consecutivos, Justo Suárez tenía un hermano nuevo por año. Y por supuesto llegó la edad de largar la niñez muy pronto, una vez que pasaba los 7 u 8 años, a trabajar se ha dicho. Una crueldad de la época. La mala distribución de la riqueza en Argentina, como en tantas épocas de la historia, creaban este tipo de situaciones. Pero bueno, los primeros trabajos del pequeño Justo fueron los típicos de la época para un niñito: trabajar de canillita o lustrabotas, vendiendo periódicos o darle a la franela a zapatos ajenos, por unas chirolas suficientes para aportar económicamente a la casa tan poblada y con tanta misiadura. La familia de los Suárez tenía su hogar en Parque Patricios, ahí en el sur porteño, pero luego con los años se trasladaron a tierras más altas conocidas como los Altos de Liniers, lo que hoy forma parte del barrio de Mataderos, al oeste porteño. Es que el padre y los hermanos mayores trabajaban en los Mataderos del Sur en Parque Patricios y luego se trasladaron a Liniers para incorporarse al nuevo mercado de Hacienda inaugurado en el año 1900. Ahí el trabajo de Justo pasó de canillita y lustrabotas a trabajar con el padre y los hermanos cuando llegó a los 9 años. ¿De qué? Como mucanguero. Suárez era un pibe dócil, humilde, callado y trabajador, muy trabajador. Le encantaba la labor en el matadero como mucanguero. Estos, por si no sabés el oficio de esa época, eran los encargados de bajar de las canaletas la grasa liviana de los mataderos, llamada mucanga. Un laburo que lo podía hacer cualquier otro obrero, pero ocupaban niños porque eran más baratos. 10 centavos por kilo juntado pagaban. Además que el obrero mayor tenía que estar más con el cargamento de reses y otras labores mucho más pesadas. Sin embargo, el pequeño Justo le gustaba trabajar. Y no solo laburó de eso, sino además como cuarteador, aquellos que arriba de un caballo tiraban de la res para dividir las partes. Además, laburó como limpieza y otras labores de mandados. Muy activo, por cierto, muy activo. Y así se crió en los mataderos del oeste, entre gauchos, hombres fornidos y machismo puro, haciendo labores infantiles en el medio de un ambiente adulto muy cruel, como son los mataderos y como lo eran en aquella época. Eso también forjó su personalidad, que luego lo trasladaría a los ring nacionales e internacionales. Los hermanos mayores de Justo tenían una pasión, el box, un deporte que se iba colando entre la pasión porteña y luego argentina, de los barrios más carenciados. Ya había pegado el fútbol y el box iba por atrás también con la misma pasión. Y si los hermanos tenían afición por este deporte de los puños, Justo no fue menos, y también se metió en el mundillo de los guantes. Habían levantado un provisorio ring en el fondo del patio de la casa de la calle Guaminí en el barrio de Mataderos, y ahí comenzó Justo Suárez a destacarse por encima de la fuerza de los hermanos, sino que además ser un habilidoso y talentoso en el deporte que forjaba hombres rudos, con temperamento y con nervios de acero. Suárez los tenía a todos entrenados porque era niño de matadero. Lo peor ya lo había vivido y visto, y así comenzó su incipiente carrera en el box amateur a la edad de 10 años.
El estilo de pelea de Justo Suárez era el que todos describían en la época. Un pibe que iba para adelante y no le importaba nada, te pasaba por arriba. Era guapo, impetuoso, decidido, embestía a los rivales con la fuerza de un torbellino y pegaba más fuerte que paliza de padre enojado. Muchas crónicas de la época indican que Justo Suárez parecía no cansarse nunca, peleaba con la misma energía toda la pelea, bueno, las que duraba hasta los últimos rounds, porque su especialidad fue el rápido knockout. En esas primeras peleas casi siempre las ganaba en los primeros 3 asaltos por knockout. Ya iba formando una carrera conocida en el ambiente cuando iba a los festivales de box en distintos puntos de Buenos Aires y los ganaba a todos. En 1923 se da el famoso combate mundial entre Firpo y Dempsey. El argentino cayó en esa pelea contra el estadounidense, pero su fama fue mundial y todos los pibes del país vieron en este rudo toro salvaje de las Pampas noquear varias veces al crack norteamericano. No importaba la derrota, importaba la fama que trascendió a aquel púgil argentino en tierras yanquis, que sirvió de inspiración para muchos de los que vinieron después de él. Justo Suárez, uno de ellos. En 1924, a los 15 años, se transformó en profesional y su primer combate fue contra Damián Doval en el Club Social Argentino de Flores. En el combate a 5 rounds de 2 minutos cada uno culminó con un empate. Así comenzaba la vertiginosa carrera del enorme Justo Suárez. Primero arrancó en la categoría peso mosca, hasta que llegó a ser campeón novicio en Buenos Aires. Pasaban las peleas y algunos años y subió de categoría, pasando del peso mosca a la división gallo, donde fue campeón argentino, y luego pasó al peso pluma, donde volvió a ser campeón argentino, pero esta vez también campeón sudamericano. Acá nace el mote de Torito de Mataderos, debido a que era de categoría menor que Firpo, al que apodaban el toro salvaje de las Pampas. Justo Suárez era el Torito, pero del barrio de Mataderos. Todo un símbolo para la barriada, ¿no? Y toda una inspiración para los pibes que querían seguir sus pasos. En esos años de vertiginosa carrera triunfadora y ascensos rápidos de divisiones, llegó alguien muy importante en la vida del Torito, y ese era José Lecture, el mítico manager y empresario que unos años después inauguraría el histórico Luna Park. Lecture, atraído por la popularidad del Torito, lo vio pelear y quedó fascinado, pero cuando comenzó a trabajar junto a él, lo recagó a pedos. Pibe, tenés un estilo arrollador, combativo e incansable, pero sos muy desordenado, peleás a la criolla, tenés que aprender otros movimientos, y así Lecture lo empezó a instruir en mejoras físicas, movimientos rápidos y ahorro de energías, ya que el Torito Suárez era todo embestida y iba para adelante y para adelante y para adelante y no paraba nunca. Pepe Lecture le puso como entrenador a Enrique Sobral, muy popular de la época, que luego sería entrenador del Boca campeón de 1940. Mirá qué dato. Entre ese 1924 y el año 1928, donde Víctor Avendaño y Arturo Rodríguez Jurado ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam y Víctor Peralta y Raúl Landini la medalla de plata, el Torito de Mataderos peleó 48 peleas profesionales y las ganó todas. Muchas por nocaut, otras por puntos y otras por abandono. Ya se había transformado en la pasión no solo del barrio, sino también en una sensación nacional. De a poco se iba convirtiendo en el primer ídolo popular del país. Salido de lo más bajo de los suburbios porteños, comenzó a coquetear con la fama de los deportistas consagrados, no solo los futbolistas de la época, sino los jockeys, los polistas y los ciclistas. En 1928 pasó de la categoría pluma a los livianos, o ligeros mejor dicho, realizando combates por toda Buenos Aires. Causaba admiración y sorpresa muchas veces verlo pelear, con tipos más experimentados que él, otros más rudos o más violentos. Sin embargo, el Torito los podía a todos. Además, se veía una clara mano de Lecture como manager y Sobral como entrenador, al verlo pelear mucho mejor en cada pelea, tener resto para combates largos y ser más inteligente a la hora del frente a frente. En esa categoría volvió a ser campeón argentino y campeón sudamericano, donde por 3 largos años, entre el 28 y el 30, su mejor año, fue la mejor época de la carrera del Torito. En el 28 venció a Ramón Moya por nocaut en el segundo asalto. También venció a Pedro Bianchi por abandono en el sexto round. Le ganó a Julián Mayona por nocaut y a Fernando Marfur también por abandono. En 1929 venció a Luis Marfur por puntos en 2 asaltos. A Julio Fernández también por puntos en 12 rounds. A Luis Rayo también por puntos en 12 rounds. A Lou Paluso por nocaut en segundo asalto y al inglés Fred Wester por nocaut en el primer round, al español Hilario Martínez por nocaut en el quinto round y a los históricos combates con los hermanos italianos Venturi, Enrique y Vittorio.
Primero, el Torito derrotó a Enrique Venturi por abandono en el sexto asalto. Enterado de esto, Vittorio Venturi se tomó el barco desde Italia enseguida para Buenos Aires para desafiar al que le había ganado a su hermano. Un gran gentío italiano fue a recibir al puerto al grito de Bravo Vittorio, Forza Vittorio, a cortarle los cuernos al Torito este. Vittorio Venturi, hermano del caído Enrique, era más corpulento, más boxeador que su derrotado hermano, más potente. Era la fuerza del Tano contra la fuerza del Torito, pero pasó algo inesperado ese día, impensado. Y resulta que el combate se fijó para pelear en la vieja cancha de River, allá en Alvear Tagle, al aire libre. De un lado la barra fuerte de mataderos bancando al Torito, y del otro lado la barra de italianos residentes en la Argentina que esperaban un triunfo de su compatriota. La pelea pintaba para épica, pero nadie contó con el imprevisto caído del cielo. Sí, una lluvia torrencial empapó las instalaciones del club y embarró la cancha y las tribunas de la afición y mojaba parejo tanto a los púgiles y al referí como al mismo ring. Venturi estaba acostumbrado a pelear en esas circunstancias, tenía más experiencia, el Torito no. Y ahí andaba los resbalones, tropezones y se patinaba cada rato, y hasta se ahogaba con la torrencial lluvia que parecía un diluvio posta a posta. La pelea la manejó con la lluvia el italiano, de punta a punta, pero no podía derribar al poderoso Torito. La lluvia no aflojó y la hinchada se calentó, porque exigían que el combate se suspendiera. Era una locura ver a los dos púgiles en el ring cagándose a trompadas en el medio de la lluvia imparable. Podían salir lastimados ambos, con una caída o un golpe mal dado, si en el árbitro veía a los boxitracios a un par de metros de vista. Imagínate cómo llovía, ¿no? Las autoridades del combate se negaban a suspender el match hasta que la barra querida de Matadero se soltó las cadenas, se embroncó con la situación y embistió cuanta seguridad había y se subieron todos al ring para suspender el combate. Justo Suárez fue cubierto por sus fanáticos con ropa y llevado hasta el camarín donde se secó de tanto aguacero y se calmó, ya que estaba muy nervioso por el combate tan desparejo y tan accidentado por la lluvia. Unos días después el combate se volvió a retomar en la cancha de River, con mejor tiempo, sin lluvia, y el Torito no tuvo problemas para vencer al otro hermano Venturi en una pelea limpia que ganó el argentino otra vez. Pasaba el año 1930 y ya no tenía rivales. Les había ganado a todos, en su categoría, por supuesto. Rivales argentinos no quedaban. Por eso peleó internacionalmente con uruguayos, chilenos, ingleses, italianos y españoles. A todos los venció. Salvo algunos empates, aún seguía invicto desde 1924. Esos son los tiempos en que Justo Suárez se detuvo a descansar y vivir un poco la vida que se había ganado a puros guantazos. La fama le había llegado de golpe y ya salían portadas de revistas deportivas famosas como El Gráfico y diarios populares como El Crítica y La Nación. Suárez se había transformado en el arquetipo de las clases bajas del país, en el muchacho de los barrios más bajos de Buenos Aires, codeándose con la clase alta. Vestía trajes lujosos y caros y manejaba autos también costosos. Salía en revistas famosas, era ídolo de todos, condecorado en la historia como el primer ídolo popular del país en el deporte. En ese año se casó con Adelina Pilar Bravo, una telefonista de Lanús, que lo acompañó en esos años de apogeo al Torito. Era común verlo pasear en su automóvil desde Mataderos hasta Lanús para visitar a su joven novia que se transformó en esposa muy pronto. Esto le llevó el regaño de sus seguidores y hasta del mismo Lecture, cuando le mencionó que casarse a una joven edad no era tan recomendable para un púgil en ascenso. Recién comenzaba y ya estaba haciendo vida de casado. A todo esto Suárez solo tenía 21 años. Era un purrete todavía. Sin embargo, había vivido muchas cosas en poco tiempo. Era el modelo a seguir de muchísimos pibes que apostaban por el deporte de las bofetadas como futuro. En 1930 además había sido la cúspide nacional para Suárez, pero no había más luchadores. Por eso Lecture, con sus contactos boxísticos en la lejana Norteamérica, le preparó una gira por Estados Unidos para combatir en 5 combates en unos 4 meses. Pero antes de partir hacia el norte del continente se fijó una pelea por el título argentino que se venía postergando desde hacía mucho tiempo, sobre todo porque los managers de ambos púgiles no querían la pelea. La hinchada, por supuesto, lo pedía a viva voz, y fue el combate de marzo de 1930 contra Julio Mocoroa, un verdadero maestro del ring, un estilista del deporte y el crack defensivo y bloqueador. Otra vez la cancha de River como escenario ante unas 55.000 personas presentes. El box llevaba más gente que River, sin ofender, esto era así. River alcanzó la popularidad recién en el 32 cuando llegó Bernabé Ferreira. Podríamos hacer una biografía de este crack millonario, ¿no? Puede ser. Déjamelo saber en los comentarios y ya que estás por ahí, suscríbete al canal, que eso me ayuda mucho a mí. Seguimos.
Suárez y Mocoroa era el clásico de los clásicos en el box del momento. La semana estuvo teñida de expectativas y comentarios y opiniones, que Suárez definió en 10 rounds nada más, ganando por puntos en una noche inolvidable, según los testigos. Aunque acá pasó algo serio. A Suárez se lo había notado muy cansado, por primera vez en una pelea. El Torito no peleó de punta a punta en combate como lo hacía siempre con las mismas energías, y no porque adelante tuviera un as del boxeo defensivo, sino que el mismo Suárez lo notó por dentro. Cada round le costaba más, se lo notó más pesado y más lento. Era un aviso del que todos ignoraron y luego terminaron lamentando años después. Y ya te voy a contar. Llegó junio de 1930 y el Torito de Mataderos tuvo un encuentro especial con el presidente de la nación, don Hipólito Yrigoyen, que lo nombró agregado deportivo argentino, una especie de embajador deportivo, y se llevó los hurras y vivas de toda la Casa Rosada para su emblemático viaje a Estados Unidos. Era julio del 30 y el Yankee Stadium de Nueva York vio el debut del Torito en tierras norteamericanas. Rival Joe Glick, veterano púgil y muy mañoso, casi de esos boxeadores sucios que traban todo el tiempo en la pelea y huye más de lo que pega. Mientras tanto en la Argentina todos estaban a las afueras del diario Crítica, que por los altos parlantes mediante transmisión de radio vía satélite transmitía en vivo la pelea, como los partidos del Mundial de Uruguay en esos días. La revista El Gráfico dejó esta crónica de dicho suceso. Hace pausa si la querés leer. Suárez le ganó a Glick por puntos en 10 asaltos. Luego continuó su gira con triunfo también por puntos en el 10º round contra Herman Perlich. Venció por nocaut en el 6º asalto a Bruce Flowers. Venció a Ray Miller por puntos en el 10º round. Y también le ganó a Louis Kid Kaplan por puntos en el 10º asalto. La gira había sido todo un éxito. El Torito de Mataderos era guapo en su rodeo y también en rodeo ajeno. Tal cual las líneas del Martín Fierro describía al que ganaba de guapo tanto de local como de visitante. Suárez había llegado a la cúspide de su carrera, campeón argentino, ídolo nacional y triunfador invicto en Estados Unidos. Una multitud lo recibió en su escala en Montevideo. Sí, hasta los uruguayos estaban enloquecidos con el Torito. Y cuando llegó al puerto de Buenos Aires, dicen que todo el barrio de Liniers y Mataderos estaba allí para esperarlo. Tanta gente había que los periodistas y familiares no esperaron a que bajara del barco y se subieron a abrazarlo y sacarle fotos y arrancarle algunas palabras para los periódicos. Y se armó quilombo con la policía, hubo tumultos y empujones, casi se pudre todo. La emoción por ver cerca al campeón era pasional, enfermiza. Lo llevaron en andas por las calles porteñas. Era el tipo más grande de la Argentina después de Gardel. En 1931 se organizaron un ciclo de peleas históricas para la carrera de Suárez, como la pelea contra Petrarca, contra Casalá y la pelea contra el chileno Loaiza, para muchos la mejor pelea de toda la carrera del Torito, donde estuvieron presentes en la tribuna el presidente de facto José Félix Uriburu, junto a los príncipes de Inglaterra como visitantes, Eduardo de Windsor, Jorge VI y Jorge de Kent, el padre de la reina Isabel, esta que murió hace poco. Todos aplaudiendo de pie al Torito al vencer al chileno por puntos. Esta épica pelea fue otra vez en la cancha de River. Y aunque actualmente a Justo Suárez se lo relacione más con el club Nueva Chicago por su sobrenombre, el Torito de Mataderos, en homenaje a este púgil y al gran equipo verde y negro de los años 30, Justo Suárez era hincha fanático de San Lorenzo, como vemos en esta foto, donde luce feliz con el principal equipo del ciclón en el gasómetro, al que iba frecuentemente a ver a los campeones del 27 y del 33. 1931 fue el año bisagra de la vida de Suárez, ya que se preparó luego del triunfo ante Loaiza para volver a Estados Unidos para pelear por el título mundial de los ligeros. El rival era Billy Petrole, el escenario el Madison Square Garden de Nueva York. Pero hasta acá llegó el invicto del Torito, cuando cayó derrotado en el 9º asalto por nocaut, perdiendo así el invicto y comenzando lamentablemente su declinación deportiva y diaria al volver al país. Tuvo que ir de urgencia al hospital, ya que se sentía muy cansado, y lo había sentido toda la pelea con Petrole. Era el mismo cansancio detectado años antes, pero que no le había prestado demasiada atención, ni él ni su círculo íntimo deportivo y familiar. Justo Suárez fue diagnosticado con un grave estado de tuberculosis, enfermedad mortal en esa época, ya que la penicilina no se descubriría hasta el año 1945. Encima, al perder el invicto y de a poco perder la juventud con la enfermedad comiéndole el cuerpo poco a poco, también sufrió el abandono de su mujer al atracar en Buenos Aires. Violencia intrafamiliar, intereses de por medio, infidelidad, pareja por conveniencia, no se sabe muy bien el porqué de ese divorcio, pero Justo Suárez se comenzó a quedar cada vez más solo de a poco, y la cúspide de la derrota, la que lo hizo tocar la lona de verdad, fue aquella jornada de 1932, tan polémica y repudiable, cuando en el Luna Park ya inauguró
inaugurado para eventos boxísticos, peleó contra un viejo conocido, Víctor Peralta, por el título nacional argentino, que tenía Suárez. Peralta, con toda la rabia del pasado y con sed de revancha, se tomó la pelea como una sed de venganza, que no es lo mismo, y lo vapuleó a un pobre y débil Suárez, que atinaba a esquivar golpes casi sin golpear. Era otro púgil al que había sido antes, un error enorme de lectura y el mismo Suárez haber combatido esa noche contra Peralta. La preparación física había sido buena, pero el estado físico y mental del Torito habían llegado a su fin como deportista. Estaba acabado con tan solo 23 años. Y Peralta lo molió a trompadas, injustamente, cruelmente. Hasta pegó golpes ilegales que el referí dejó pasar por alto, o advirtió un par de veces cuando Suárez ya ni se podía defender, y cayó rendido perdiendo la pelea, perdiendo el invicto en Argentina y perdiendo el título que ostentaba desde hacía varios años. Esto fue el quiebre de la relación Lecture y Suárez, que como todo manager, donde su caballo está cansado y hay otro más joven, más prometedor y más jovial, lo cambia y abandona el caballo viejo. Los años 33 y 34 le sirvieron a Suárez para gastarse hasta el último mango que le quedaba en hacer rehabilitaciones, ir a los médicos y consultar en clínicas y hospitales cómo combatir esa maldita enfermedad llamada tuberculosis, que le estaba ganando por nocaut. En el 33 nació su único hijo, Enrique, pero la mujer se lo llevó a vivir a París y no lo pudo ver más. En ese lapso realizó varias peleas informales a las que perdió todas. No había manera de repuntar su carrera, ya era un reloj que atrasaba. La última vez que se lo vio en un escenario fue el 5 de octubre de 1935, cuando su amigo Juan Patinay, en el Parque Romano, una pelea organizada más que nada para repuntar la carrera boxística del Torito, un favor de parte de su amigo que no tenía nada que perder. De hecho, se había planificado no golpear demasiado a Suárez, ya que estaba muy débil, pero esa debilidad pudo más, y aunque Patinay le pegó solo un par de bofetadas débiles, Suárez tenía la fuerza del señor Burns, digamos nada, y sin recibir golpes fuertes perdió la pelea otra vez, su última pelea oficial. Su pronto retiro con tan solo 26 años cumplidos había llegado. De ahí en más, todo fue cuesta arriba, muy arriba para Suárez, desde el estado depresivo que lo había arrojado el abandono de su mujer y su hijo con mucho del dineral ganado en épocas de apogeo, como también el pronto retiro que no aceptaba alcanzar. Él era un púgil, había sido el tipo más popular del país en ese deporte, era el ídolo de los pibes olvidados, era el ídolo del barrio popular argentino, el pibito mucanguero que llegó a codearse con la elite porteña y alcanzó a pelear y ganar en Estados Unidos. No podía terminar así, pero sí, fue quedando en la ruina mental, física y económica, cuando en 1937 un médico le aconsejó trasladarse a la provincia de Córdoba, ya que el aire de las sierras, más el clima seco y caluroso, contrario al húmedo y costero de Buenos Aires, le podía hacer bien a la salud, no curar, pero sí mejorar en algunos aspectos respiratorios. Y finalmente Justo Suárez se fue a vivir a Cosquín, en Córdoba, donde vivía una de sus hermanas, Rosalía, la famosa criollita de Mataderos. La enfermedad siguió avanzando a pasos agigantados como su época del bravo Torito de Mataderos. Lo golpeaba por todos lados, dolores, fiebre, brotes, se quedaba sin aire, no podía respirar, ya en sus últimos tiempos no salía de la cama, no podía ni caminar, y el 10 de agosto de 1938, con tan solo 29 años, moría en una pieza de la casa de sus hermanas, solo, olvidado, pobre, arruinado, completamente enfermo, con una indiferencia nacional de lo más repugnante. Aquel bravo pibe de los barrios bajos de Mataderos que llegó a conquistar Estados Unidos y toda la Argentina y la región, el ídolo de los pobres. Y el popular Torito de Mataderos dejaba de existir, dejando el legado en el club del barrio, a 2 cuadras de su casa paternal, el Club Atlético Nueva Chicago, que tomó su sobrenombre como la referencia absoluta del ídolo del pueblo verdinegro. Sus restos fueron trasladados a Buenos Aires gracias a la intervención de Lecture, para ser enterrado en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de los Boxeadores. Esta fue la historia de Justo Suárez, pibe, el famoso Torito de Mataderos.